¿Qué tal? Buenas noches. Ok, pues entonces vamos a continuar con el tema que dejamos pendiente. Eh, el tema número 3, estamos en el capítulo número 1, el significado de los milagros. Y habíamos comenzado con el tema de la expiación y los milagros en la página número 9, ¿sí? En la página número 9 del libro. Entonces, si tienen su libro o si necesitan una copia para mandárselas, pues entonces con todo gusto se las puedo mandar. Digo, en formato PDF. Entonces vamos a ver la expiación y los milagros. Bien, dice, yo estoy a cargo del proceso de expiación. Entonces, prácticamente, recordemos que Jesús es el que está hablando y el que está dirigiéndose de esta forma, de esta forma a nosotros. Dice, yo estoy a cargo de la expiación. ¿Qué emprendí para darle comienzo? Cuando le ofreces un milagro a cualquiera de mis hermanos, te lo ofreces a ti mismo y me lo ofreces a mí. La razón por la que te lo ofreces a ti primero es porque yo no necesito milagros para mi propia expiación, pero estoy detrás de ti por si fracasas temporalmente. Mi propia expiación, perdón, mi papel en la expiación es cancelar todos los errores que de otro modo tú no podrías corregir. Cuando se te haya restituido la conciencia de tu estado original, pasarás naturalmente a formar parte de la expiación. A medida que compartas conmigo mi renuencia a aceptar error alguno en ti o en los demás, debes unirte a la gran cruzada para corregirlos. Escucha mi voz, aprende a deshacerlos y haz todo lo necesario por corregirlos. Tienes el poder de obrar milagros. Yo proveeré las oportunidades para obrarlos, pero tú debes estar listo y dispuesto. Te convencerás de tu capacidad al obrarlos, ya que la convicción llega con el logro. La capacidad es el potencial, lograrlos es su expresión y la expiación. La profesión natural del Hijo de Dios es el propósito. ¿Sí? Entonces, pues aquí claramente nos está diciendo, ¿sí? Claramente nos está diciendo, tú tienes el poder de obrar milagros. Claramente, y esto para que no, digo, no malinterpretarlo, eh, digamos que los milagros no son obrados por nosotros, sino son logrados a través de nosotros, ¿sí? Entonces, nosotros no, o sea, son obrados a través de nosotros y en nosotros, ¿sí? Pero no los hacemos nosotros, ¿ok? Entonces, el único que con esta facultad de obrar milagros, entonces es Jesús. Y el único que nos puede asesorar para llevarlos a cabo, entonces es el Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, esa es, digamos, como se puede decir, si se pudiera decir de alguna manera, pues la jerarquía que nosotros seguimos. Recordemos a su vez que los milagros nos unen a todos nosotros, ¿sí? Y como veíamos la vez anterior, la revelación entonces es un contacto directo con Dios mismo, ¿sí? Entonces a través de los milagros nos unimos todos. El milagro prácticamente tiene la facultad de influir o, o de alguna forma mm, modificar o, o dar lo mismo al que hace el milagro que al que lo recibe, ¿sí? Entonces, por eso aquí dice Jesús, ¿sí? Yo proveeré las oportunidades, pero si tú ofreces un milagro,
¿sí? Entonces, a cualquiera de mis hermanos es como si me lo estuvieras ofreciendo a mí y como si te lo estuvieras ofreciendo a ti. Claro que nosotros no vamos a llegar, así como milagros. ¿Quién quiere milagros, no? eh, Al dos por uno no los vamos a llegar a ofrecer, ¿sí? Vendo milagros, hago milagros, ¿sí? ¿No? Simplemente en el momento que un milagro tenga que suceder a través de cualquiera de nosotros, que esto normalmente ocurre, de una forma meramente inconsciente. Entonces, les comentaba, por ejemplo, que luego nosotros pensamos o sentimos que los ángeles han aparecido, ¿sí? Debido a que en el momento que se ejecuta un milagro, pues es como si verdaderamente un ángel hubiese aparecido en nuestra vida, y cuando en realidad es precisamente el asesoramiento del Espíritu Santo, ¿sí? Y obviamente la realización de ese milagro por Jesús. ¿Ok? El cielo y la tierra pasarán. Significa que no continuarán existiendo como estados separados. Mi palabra, que es la resurrección y la vida, no pasará porque la vida es eterna. Tú eres la obra de Dios y su obra es totalmente digna de amor y totalmente amorosa. Así es como el hombre debería de pensar, así es como el hombre debiera pensar de sí mismo en su corazón, pues eso es lo que realmente es. Los perdonados son el medio de la expiación. Al estar infundidos por el Espíritu, perdona a su vez. Aquellos que han sido liberados deben unirse para liberar a sus hermanos, pues ese es el plan de la expiación. Los milagros son el medio a través del cual las mentes que sirven al Espíritu Santo se unen a mí para la salvación o liberación de todas las creaciones de Dios. ¿Sí? Entonces, pues es prácticamente, como les comentaba, bajo la asesoría del Espíritu Santo y bajo la ejecución de Jesús, que es el único que puede llevar a cabo esta labor. Y entonces Jesús dice que Dios nunca se equivoca en sus medios, ¿sí? A pesar, por ejemplo, de que nosotros creamos que no somos dignos de que este tipo de milagros se puedan manifestar a través de nosotros. eh, Jesús, el Espíritu Santo, Dios mismo no piensa de esta forma, de ninguna manera. Ya que el Espíritu permanece puro, ya que el Espíritu permanece santo, inocente, entonces no pierde absolutamente ninguna de sus facultades. Como el Hijo de Dios que somos en espíritu, no perdemos absolutamente ninguna facultad. Nosotros a través de la crítica y a través del juicio, pues es precisamente como nos separamos y pensamos que nosotros pues no podríamos en ningún momento llevar a cabo esta labor. ¿Ok? Entonces, pero eso no tiene absolutamente nada que ver y definitivamente no es verdad. Yo soy el único que puede obrar milagros imparcialmente porque yo soy la expiación, es lo que dice Jesús. Tú tienes un papel en la expiación que yo te indicaré. Pregúntame qué milagros debes llevar a cabo. Ello te ahorrará esfuerzos innecesarios porque estarás actuando bajo comunicación directa. Entonces, simplemente el hecho de preguntar literalmente, ¿sí? ¿Qué milagros debo de llevar a cabo? ¿Sí? Y sé tú mi guía para entonces, si en algo puedo ayudarte precisamente en esto de la expiación, pues entonces es como soy materia dispuesta. ¿Ok? Y esto te va a ahorrar, como dice, esfuerzos innecesarios. Porque luego a veces, por ejemplo, nosotros en el afán de querer ayudar a la demás gente, que esto claramente tampoco está del todo mal, pero estamos siendo mal asesorados. Y entonces la asesoría que nosotros o con la cual nosotros contamos al querer ejecutar un milagro por nuestra cuenta, pues es precisamente por nuestra mente, el ego. ¿Ok? Entonces, nosotros ante la ejecución de un milagro, básicamente
no podemos soltarnos de la mano ni del Espíritu Santo ni de Jesús. ¿Ok? Entonces, esto no es de esta forma. Por eso nos dice, pues te vas a ahorrar esfuerzos innecesarios, porque pues al final de cuentas, tú no eres el que va a obrar el milagro. ¿Ok? La naturaleza impersonal del milagro es una característica esencial del mismo, ya que me permite dirigir su aplicación y bajo mi dirección los milagros conducen a la experiencia altamente personal de la revelación. Entonces, a través de un milagro, entonces vamos a lograr precisamente el contacto directo con todo cuanto ser humano esté involucrado y de una forma automática, entonces vamos a lograr la revelación que es el contacto directo con Dios. Y eso sí es un asunto muy personal. ¿Ok? Una guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. No nos dejes caer en tentación significa reconoce tus errores y elige abandonarlos siguiendo mi dirección. ¿Sí? Entonces dice, un guía no controla, pero sí dirige, dejando a tu discreción el que le sigas o no. O sea, al final de cuentas, si Jesús o el Espíritu Santo te elige para manifestar algo para alguien, entonces nosotros nos podemos claramente negar, ¿ok? Entonces podemos decir no y eso se va a respetar, además. ¿Por qué? Porque eso es parte precisamente de ese libre albedrío. ¿Lo puedo hacer o no lo puedo hacer? ¿Sí? ¿Puedo dejarme dirigir o no? Simplemente no me dejo dirigir, ¿ok? Entonces, que sepamos esto. Ya saben, me pueden interrumpir en el momento, si tienen alguna pregunta, en el momento que ustedes deseen. Dice, el error no puede realmente amenazar a la verdad, lo cual siempre puede resistirlo. En realidad, solo el error él es vulnerable. Eres libre de establecer tu reino donde mejor te parezca, pero no puedes sino elegir acertadamente si recuerdas esto. El espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque somos seres espirituales. Eso es lo que verdaderamente somos. ¿Sí? Entonces, el espíritu está eternamente en estado de gracia. Tu realidad es únicamente espíritu. Por lo tanto, estás eternamente en estado de gracia. Ahorita mismo. ¿Sí? Nosotros no percibimos que podamos estar en ese estado y no lo percibimos simplemente porque tenemos muchísimo ruido en nuestra mente, muchísima distracción. Hay muchísimas cosas en este momento, ideas, eh, la mente está sobresaturada, nos distrae cualquier cosa, cualquier pensamiento que llega a nuestra mente. De repente suena el teléfono, entra un mensaje y mi mente ya está distraída por completo, ¿sí? Por eso es por lo que nosotros no nos sentimos de esa manera. Entonces, si nosotros en este momento, porque eso también es una decisión, quisieras experimentar precisamente este estado de gracia, sería simple y llanamente a través de un instante santo, de que tú le pidas al Espíritu Santo eh, experimentar un instante santo para que te permita precisamente experimentar por lo menos por un instante este estado de gracia, ¿sí? Y claro que lo vas a sentir, ¿eh? Y vas a saber perfectamente cuándo esto lo estás experimentando ya, ¿ok? Dice, desde este punto de vista, la expiación deshace todos los errores. Entonces, la expiación deshace cualquier error, cualquier situación. Entonces, hemos comentado, por ejemplo, que para el Espíritu Santo no existe el pecado, sino más bien existen los errores.
¿ok? Existen los errores y estos se pueden corregir. El pecado merece un castigo, o por lo menos así es como nosotros lo percibimos, y el error simplemente nos da la oportunidad, el Espíritu Santo, de que corrijamos esos errores. Entonces, desde el punto de vista, la expiación deshace todos los errores y de esta forma extirpa las raíces del temor. Cada vez que experimentas las palabras tranquilizadoras de Dios como una amenaza, es siempre porque estás defendiendo una lealtad mal ubicada o desacertada. ¿Ok? Entonces, Dios nos puede brindar consuelo, nos puede brindar ese apoyo tan anhelado, ¿ok? Pero ante la presencia del ego, esto se ve, el ego lo toma como si fuese una amenaza, ¿ok? Entonces, y trata de defender precisamente el ego a través de nuestra mente esa ilusión, pensando, por ejemplo, que si le hacemos caso al Espíritu Santo, a Jesús o a Dios, entonces estamos haciendo algo incorrecto, ¿ok? Entonces, dice, al proyectar eso sobre otros, las aprisionas, al proyectar eso sobre otros, los aprisionas, pero solo en la medida en que refuerzas los errores que ellos ya han cometido. ¿Y cómo se hace esto? A través del juicio. Entonces, si yo emito un juicio, entonces los estoy aprisionando, ¿ok? Y además refuerzo ese error. Y no solamente lo refuerzo en la otra persona, sino también lo estoy reforzando en mí. Eso los hace vulnerables a las distorsiones de los demás, ya que la percepción que tienen de sí mismos están distorsionadas. Entonces, de acuerdo a cómo yo veo y me percibo distorsionadamente, pues entonces es lo que voy a ver en la otra persona. El que obra milagros tan solo puede bendecirlos, lo cual desvanece sus distorsiones y los libera de su prisión. Entonces, este hacedor de milagros, pues es solamente lo que ofrece es una bendición y nada más. Entonces, el que obra milagros no está ahí para decir, has obrado bien, has obrado mal, esto es lo que te corresponde o no te corresponde. O sea, no tenemos precisamente como ese papel de ser un juez al momento de que el Espíritu Santo nos guíe para ejecutar un milagro, ¿sí? Por la guía de Jesús. O sea, esto no, simplemente no funciona así. Funciona de la forma y de la manera donde nosotros nos quitamos absolutamente todos los juicios que hemos emitido, y los juicios que nosotros emitimos no es que los estemos emitiendo para la otra persona, sino que nosotros mismos estamos reconociendo que esa información que hemos juzgado, nosotros la tenemos. Entonces, la información que cada uno poseemos es neutral completamente. El Espíritu Santo no juzga absolutamente nada, ni de tus actos, ni de tus pensamientos, ni de lo que tú quieras experimentar en la vida. No lo juzga, ¿sí? Sin embargo, cuando nosotros obtenemos precisamente el resultado de nuestros actos, pues entonces ahí más bien la culpabilidad es nuestra, no porque el Espíritu Santo o Jesús o Dios mismo hayan intercedido para hacernos sentir culpables, sino nosotros somos los que cargamos precisamente con esa culpabilidad. Ellos simplemente ven la neutralidad de esa información y la neutralidad del acto, ¿ok? Entonces, cuando ellos intervienen, es precisamente cuando nosotros, a través de la culpabilidad, pensamos que somos malos y que no merecemos absolutamente nada de Dios, ¿sí? Que no merecemos ni siquiera escuchar la voz del Espíritu Santo, o que ni siquiera nosotros merecemos estar, digamos, como en la lupa de Jesús, ¿sí? Entonces, esto no ocurre de esta forma. Nosotros estamos prácticamente viviendo desde la ilusión de una percepción, pero esta ilusión, esta percepción acerca de esa ilusión es falsa, ¿sí? Porque nosotros estamos percibiendo desde lo que nosotros creemos y pensamos que es lo correcto, ¿ok?
Entonces, al tener precisamente como esta percepción tan limitada, pues entonces nos perdemos de muchísima información y de muchísimas cosas. Y no propiamente llegamos a esa neutralidad de pensamiento como les he comentado, sino que más bien tomo cualquier cosa para entonces a través de lo que yo estoy pensando y percibiendo acerca de eso, pues entonces recriminarlo, recriminármelo a mí, ¿ok? Y lograr y hacer realidad este sueño de separación. Entonces sí, sí es cierto, ahora estoy separado, sí, ahora, como les decía, no soy digno de que Dios ponga atención en mí, no soy digno de escuchar la voz que habla por Dios, que es la voz del Espíritu Santo, entonces no, no soy digno ni siquiera de ser su hijo. ¿Ok? Y en realidad, les vuelvo a repetir, o sea, tenemos en este caso, por ejemplo, la parábola del hijo pródigo, ¿ok? Que en ningún momento, a pesar, por ejemplo, de que el hijo se ha gastado toda la fortuna o toda la herencia, regresa y el padre jamás, jamás lo ha negado. ¿Sí? Jamás lo negó, jamás le dijo, no, pues sabes que tú ya hiciste lo que quisiste y ya no perteneces aquí, sino más bien lo recibió de muy buena forma, con bombos y platillos, ¿sí? Haciendo una fiesta. ¿Ok? Sin embargo, por ejemplo, ahí hay dos historias, porque hay un hijo, por ejemplo, que se encela, ¿sí? Entonces, este hijo celoso pues es prácticamente como el especialismo, ¿ok? De decir, yo que me le he pasado orando, rezando y le otorgas un milagro a una persona que yo pienso que no se lo merece, ¿sí? Le das la bienvenida a alguien que yo considero un pecador y a mí simplemente me excluyes, entre comillas, ¿sí? Entonces, es prácticamente como el especialismo de considerar, por ejemplo, que solamente yo, a través de lo que yo estoy haciendo, de mis oraciones, de mis acciones, de mi buena conciencia, entonces soy el único que merece ir al cielo. ¿Ok? Soy el único a través del cual, entonces yo espero que Dios y Jesús o el Espíritu Santo obren sus milagros a través de mí. Y eso simplemente, como les vuelvo a repetir, es un especialismo, es sentirme especial, es sentirme superior a cualquiera de nosotros. Y eso simplemente, ni siquiera Jesús lo hace, pues, ¿sí? Él dice, yo soy un hermano tuyo. ¿Sí? Pero soy un hermano que ha caminado o que ha recorrido un camino y te puedo decir exactamente el camino que he recorrido para que tú también lo recorras. Y ha sido lo único, ¿sí? Pero entonces nos dice, eh, todo este mecanismo de decisión, tanto tú como yo lo tenemos. Es lo mismo, o sea, la diferencia que hay entre tú y yo es que la única voz que yo elijo escuchar es la voz de Dios. Y tú eliges escuchar tu mente y cualquier ego que se te acerque, ¿sí? Considerándolo como si me dan una buena explicación, entonces él o ella o quien sea ha de tener la verdad. Y esa verdad quizás yo la considere que es mayor que la de Dios, ¿sí? Y entonces pues ahí ya simplemente me perdí. ¿Ok? Bien, ¿alguna pregunta? Ángeles, ¿qué tal? Preguntas. ¿Se va entendiendo? Uy, mándame un mensaje, no se te va. Ya. Brenda se durmió, Ángeles también. ¿Cómo van? Pues yo bien, más entendido, me quedó. Muy bien.
Bueno, como para aclarar lo del instante santo, no es como un momento donde yo deje todo y me centre en mí en ese momento. Y El instante santo se vive desde la parte más neutral tuya. Es como olvidarte solamente por un instante de decirle al ego, mira, quédate aquí, por favor. Es como cuando, no sé, tú le dices eh, al que te cuida el carro, ¿no? Mira, tú cuídame el carro, te quedas aquí mientras que yo hago lo que tengo que hacer en la tienda o en el banco, ¿sí? Entonces, si mientras más practicamos, eh, más accesible va a ser esto. El curso de milagros es simplemente una cuestión de práctica, ¿ok? Y tenemos nosotros que estar practicando. Y mientras más instantes santos yo pida, mayormente se me va a facilitar el hecho de poderlos vivir más constantemente, ¿sí? Entonces, es simplemente, como te digo, cuestión de práctica, decirle, a ver, ego, quédate aquí. Entonces, me centro en la nada, en esta parte neutral. ¿Qué piensas? Es como cuando nos vamos en el limbo, ¿no? Que de repente nos quedamos viendo al horizonte y no estamos viendo absolutamente nada. Que de hecho esos instantes santos los vivimos de esta forma y de esta manera, ¿eh? O sea, no se crean, por ejemplo, que solamente y a través del curso de milagros nosotros experimentamos este tipo de cosas, sino que constantemente las experimentamos porque este tipo de acciones o de situaciones son muy necesarias para mantener un contacto consciente o inconsciente con Dios. Pero nosotros definitivamente nunca nos separamos de Él. Ahora que nosotros, por ejemplo, imagínate que ahora ese tipo de acciones que tú llevas a cabo de perderte en el horizonte, que nos pasa, no sé, qué tan a menudo, eh, suceda esto, pero ahí, por ejemplo, ya sabes que de repente le haces, hey, 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 regresa, regresa, ¿no? Entonces, si tú le preguntas a una persona que estaba absorta precisamente en la nada, y tú le vas a preguntar en qué estabas pensando, nada. en ¿Qué nada, estabas viendo? ¿En qué centraste tu atención? nada, En nada, en absolutamente nada, ¿sí? Y sin embargo, debemos de analizar este acto porque en ese tipo de situaciones no pensamos en nada, no nos da miedo absolutamente nada, no sentimos hambre ni frío, no sentimos ira, no sentimos dolor, no sentimos absolutamente nada. Y así es como nosotros experimentamos precisamente los instantes santos también, pero ya de una forma consciente. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros experimentamos los instantes santos de esta forma, de esta manera, quizás ni siquiera ya sea tan constante este tipo de situación donde me pierdo en el horizonte. ¿Sí? Entonces, así es como nosotros los podemos experimentar. ¿En qué te centras? En la neutralidad, punto. ¿Qué es la neutralidad? No hay juicios, ¿sí? No hay una dualidad, ¿ok? No hay, por ejemplo, como, oh, estoy sano, estoy enfermo, porque a final de cuentas eso también es una dualidad, ¿ok? Y simplemente se vive desde la unidad. Bien, Brenda, Ángeles, ¿están ahí o ya se durmieron? Brenda ya se durmió. Ángeles, creo que también. Muy bien, bueno, pues entonces continuamos. Entonces dice, respondes a lo que percibes y tal como percibas, así te comportarás. La regla de oro te pide que te comportes con los demás como tú quieras que ellos se comporten contigo. Esta es la regla de oro, ¿sí?
haz con los demás, ¿sí? Lo que quieras que hagan contigo. Eso significa que tanto la percepción que tienes de ti mismo como la que tienes de ellos debe de ser fidedigna. La regla de oro es la norma de comportamiento apropiado. ¿Sí? Si tienen su libro, esto subrayenlo porque en capítulos posteriores, habla también de esta regla de oro. ¿Sí? Bien. Ah, muy bien. Gracias. Gracias, Ángeles. Sí, pueden escribir, también, o sea, de alguna forma, digo, me interesa saber si vamos comprendiendo lo que vamos explicando, ¿sí? Entonces, dice, tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Dado que tú y tu prójimo sois miembros de una misma familia en la que gozáis de igual rango, tal como te percibas a ti mismo y tal como lo percibas a él, así te comportarás contigo y con él. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. ¿Sí? Esto es importante. Debes mirar desde la percepción de tu propia santidad a la santidad de los demás. ¿Sí? Entonces, nosotros, si comenzamos a ejercitar lo que el curso dice o lo que el curso nos indica, pues es prácticamente ir por el mundo percibiendo desde mi propia santidad la santidad de los demás. ¿Sí? Y esto nos va a ayudar precisamente a eliminar todo juicio, todo juicio. Entonces, si yo me considero santo precisamente por ser el Hijo de Dios, porque lo soy, entonces, ¿por qué la otra persona no lo puede ser? ¿Sí? Entonces, cuando nosotros cambiamos esta percepción, de repente, por ejemplo, no sé, llegas a la gasolinera y el despachador pues no sé, te hace caras o te mira feo, te atiende mal o simplemente no te quiere atender, ¿sí? Entonces, pero si cambias de percepción, el cambio de percepción es entender, ser de una forma empático y ver precisamente esa santidad que existe en esa otra persona, ¿sí? Entonces, con una simple pregunta, entonces esta energía o esta situación se puede modificar, ¿sí? Entonces, esta ha sido, por ejemplo, una experiencia, ¿no? De repente le digo a una persona, disculpe, ¿ha tenido un mal día usted? ¿Sí? Entonces le digo, ¿estás cansada? Porque ya saben que ahora hay mujeres en las gasolineras. Dije, ¿estás cansada? Eran, no sé, como las 8 10 8 o 9 de la mañana, ¿sí? Le dije, ¿estás cansada? ¿No dormiste bien? Y entonces me dice, no, lo que pasa es que estoy cansada. Sí, dice, sí, estoy cansada, dice, porque tengo 7 meses de embarazo, ¿sí? Entonces, o sea, no se le notaba, pero desde esa parte, o sea, claramente yo creo que ustedes como mujeres lo van a entender, más si son madres, claramente, entonces lo van a entender, o sea, decir, claramente, o sea, estás cansada, estás agotada, ¿sí? Aunque tu día apenas esté comenzando, ¿ok? Entonces, este cambio o este intercambio, por ejemplo, de palabras, pues entonces nos permite ser empáticos precisamente con los demás y cambiar la percepción. Porque si yo me hubiese quedado solamente como que, uff, qué mal servicio tienen aquí o qué mal me han tratado aquí, pues entonces creo que me hubiera perdido de toda esa otra información que surgió, ¿sí? Entonces, ha habido muchas situaciones de esta forma, de esta manera, en las que cuando nosotros nos entregamos al ego, pues el ego te dice, ¿no? O sea, enójate, haz, dile, no le des, no le contestes, no esto, no lo otro. O sea, el ego es prácticamente el que comienza todos esos juegos de separación.
Y si nosotros, pues, le echamos un poquito de más leña al fuego, pues, ¿qué decir, no? Muy bien. Entonces, así es como nosotros podemos ir practicando el curso, ¿eh? O sea, no se crean, por ejemplo, esto es simplemente como algo que se lee y algo que se queda en nuestra mente. Por eso hablamos precisamente de la regla de oro, ¿sí? Que te pide que te comportes con los demás como quisieras que los demás se comportaran contigo. Los milagros se dan en la mente que está lista para ellos. Ahora la pregunta sería, ¿estamos listos para los milagros? ¿Nuestra mente está lista para ellos? ¿Creemos que nuestra mente está lista? ¿Sentimos que nuestra mente está lista? ¿O de repente todavía hay miedo, todavía hay culpa, todavía hay temor, todavía hay esta falta de credibilidad, por ejemplo, de que algo así me pueda ocurrir a mí o que Dios se pueda manifestar a través de mí? Entonces, si hay una negativa a esas preguntas, pues entonces quizás no estemos listos y por lo tanto no se manifiesten, ¿sí? Aunque yo pensaría lo contrario, ¿sí? Porque cuando nosotros mayormente distraídos estamos, entonces es cuando verdaderamente ocurren los milagros. Dicha mente, al estar unida, se extiende a todos, aun cuando el que obra los milagros no se dé cuenta, que era lo que les comentaba. La naturaleza impersonal del milagro se debe a que la expiación en sí es una, lo cual une a todos, a todo lo creado, con su creador. Como expresión de lo que verdaderamente eres, el milagro sitúa a la mente en un estado de gracia. Entonces le da precisamente su justo lugar. Dice, la mente entonces naturalmente da la bienvenida tanto al huésped interno como al desconocido externo. Y entonces fíjense que ahí dice huésped, ¿sí? Con mayúsculas, interno, como al desconocido externo. Porque el huésped interno entonces es cuando ya la esencia del Espíritu Santo y de Jesús ya están en ti. Al invitar adentro al desconocido, este se convierte en tu hermano, ¿sí? Es que observa qué hay en mí, porque lo que yo tengo en mí o dentro de mí es para ti, ¿ok? Y entonces, así es como nos convertimos en esta hermandad, ¿sí? El hecho de que el milagro pueda tener efectos en tus hermanos de los que ni siquiera eres consciente, no debe de preocuparte. El milagro siempre te bendecirá. Los milagros que no se te ha pedido que hagas no dejan de tener valor. Siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado a mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo controlar su ejecución. ¿Sí? Que era lo que les comentaba. En otras palabras, entonces nosotros no podemos pedir o no deberíamos de pedir que se ejecute un milagro. ¿Sí? En el momento, por ejemplo, que nazca esta tentación de ofrecer un milagro hacia alguien o pedir un milagro para alguien, entonces, tan simple como decir Espíritu Santo, Jesús, Dios, o como a quien tú te quieras dirigir, ¿sí? Que se haga tu voluntad y no la mía, ¿sí? Si es tu voluntad que esta persona eh, m- eh, o que a esta persona se le manifieste un milagro, si esa es tu voluntad, entonces que esa voluntad se haga, ¿ok? Pero en ningún momento yo estoy pidiendo, en estas palabras, yo no estoy pidiendo por la sanación de alguien, yo no estoy pidiendo por la economía de alguien, yo no estoy pidiendo porque suceda algo en específico, porque también el curso de milagros dice, si tú no sabes ni siquiera qué es lo mejor para ti, ¿cómo vas a saber qué es lo mejor para los demás? Entonces aquí simplemente el Espíritu Santo dice, mejor, mira,
chirin, chin, chin y pum, ¿sí? Entonces, así como que, pues, que se haga mejor tu voluntad, ¿sí? Pides precisamente expiación. Si hay, por ejemplo, no sé, alguna persona enferma que se accidentas, de repente va caminando en la calle, cae desmayada, ¿sí? Entonces lo que pedimos es expiación, ¿sí? Y lo que pedimos es que aparezca la presencia del Espíritu Santo, porque no necesariamente tengo que ser yo. A lo mejor, por ejemplo, el milagro puede ser que una persona cae desmayada y en ese momento va un médico caminando por ahí, ¿no? Y entonces el médico atiende a esa persona, ¿ok? Y si yo observo, entonces, y si trato de ser yo el que atienda a la persona bajo el desconocimiento médico que, que yo tengo, pues entonces muy poco voy a poder hacer, ¿sí? Y muy probablemente que si, por ejemplo, vamos a suponer, cae la persona, va pasando de repente un médico, tú pides expiación o pides que aparezca precisamente un milagro, digamos como en el contexto que les había comentado, es decir, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, en ese momento puede ser que el doctor ni siquiera, o el médico que iba pasando, ni siquiera tenía contemplado, ni siquiera había visto, ni siquiera, y entonces de repente, pum, hay un llamado, ¿sí? Entonces, aunque tú no seas partícipe de lo que está sucediendo ahí, eso no significa que ese milagro no fue hecho a través de ti, ¿sí? Entonces, quizás como en esta petición, has sido tú el que llamó la atención del médico o de cualquier otra persona que haya sido necesaria para atender una situación, ¿sí? Muy bien. Entonces dice, siguen siendo expresiones de tu estado de gracia, pero dado a mi absoluto conocimiento del plan en su totalidad, yo debo de controlar su ejecución. La naturaleza impersonal de la mentalidad milagrosa asegura tu gracia, pero solo yo estoy en posición de saber dónde pueden concederse, ¿sí? Entonces, yo flojo y cooperando, ¿ok? Eh, claro que cuando principalmente un ser amado, ¿sí? Se ve en una situación de enfermedad, de un accidente, o cuando nosotros vemos y de forma muy latente que esa persona puede perder la vida, ¿sí? Hablo de la vida física, pues entonces como que todo esto nos atañe, como que todo esto, claro que vamos nosotros a querer que ese tipo de situación sea resuelto lo más rápido posible, ¿sí? Pero también nosotros tenemos una historia y un destino que cumplir también, ¿ok? Y entonces aquí es donde nosotros deberíamos de tener la mayor tranquilidad para entonces mantenernos en esa neutralidad y a través de esa neutralidad que el Espíritu Santo y Jesús se hagan cargo de la situación. Y si nosotros, por ejemplo, nos dirigimos específicamente a ellos y les permitimos se haga la voluntad de Dios y que se haga la voluntad también del alma de la persona que está padeciendo este tipo de situación, pues entonces estamos prácticamente abriendo la puerta a las posibilidades, ¿sí? Porque cuando nosotros, por ejemplo, pedimos y en nuestro afán de pedir desesperadamente que se nos conceda o que se le conceda un favor o un milagro a la persona que lo está padeciendo, pues entonces aquí prácticamente si ese milagro, eh, si yo soy la persona para que a través de mí se ejecute ese milagro,
Entonces, lo único que estoy haciendo es bloqueando que ese milagro pueda suceder a través de mí. No sé si me expliqué aquí, ¿sí? Entonces, yo simplemente tengo que estar abierto a las posibilidades, ¿sí? Lo más neutral posible que se pueda. Y si verdaderamente eh, por el dolor que estoy sintiendo no puedo llegar precisamente a esa neutralidad, pues entonces simplemente tratar de mantener la calma para que ese milagro sea concedido y o esa posibilidad de un milagro sea concedido a través de cualquier otra persona, ¿sí? Ya sabemos, por ejemplo, que cuando nosotros estamos emocionalmente involucrados en situaciones, pues no pensamos claramente, ¿sí? Nos cegamos como si nos pusiéramos como un velo en los ojos o una venda en los ojos y no vemos claramente, ¿sí? Nuestra mente eh, pierde la calma, de repente nos sentimos, pues ya saben, tristes, enojados, ansiosos, deprimidos, ¿ok? O con miedo, y esto pues prácticamente no es como un terreno fértil para que un milagro se pueda llevar a cabo, ¿sí? Entonces, tampoco se trata de sensibilizarnos completamente, ¿eh? O sea, no se trata de, por ejemplo, ser como un robot, sino más bien, como les digo, mantenernos abiertos a las posibilidades, ¿sí? Bien, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio, ¿sí? Entonces dice, ahí los milagros son selectivos. Dice, los milagros son selectivos únicamente en el sentido de que se canalizan hacia aquellos que pueden usarlos en beneficio propio. ¿Qué significa esto? Es, si yo estoy pidiendo un milagro para beneficiarme solamente yo, pues entonces obviamente que el milagro simplemente no se va a dar. O beneficiar a alguien en específico, pues tampoco se va a dar. ¿Sí? Aquí entonces el milagro dice, se vuelve selectivo, ¿sí? Tú sí, tú no, tú sí, tú no, ¿sí? Pero obviamente porque no existe la apertura o no existe la neutralidad. Dice, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, se suelda una fuerte cadena de expiación. Esta selectividad, sin embargo, no toma en cuenta la magnitud del milagro mismo, ya que el concepto del tamaño existe en un plano que de por sí es irreal. Dado que el milagro tiene como objeto restablecer la conciencia de la realidad, no sería eficaz si estuviera limitado por las leyes que gobiernan el error, que tiene como objeto corregir, ¿sí? Entonces, el milagro simplemente viene a corregir un error, ¿sí? Un error de percepción además, ¿ok? Entonces, dice, puesto que ahí en la oración número 2 dice, puesto que esto hace que sea inevitable el que los extiendan a otros, ¿sí? Entonces, los milagros simplemente no es algo personal mío, sino cuando se ejecuta un milagro, entonces normalmente hay varias personas involucradas, ¿sí? De dos en adelante, por lo menos, ¿sí? Entonces, cuando esto se da es precisamente para extender esa ayuda hacia los demás, porque como les he comentado, pues esta es la unión entre nosotros. Por eso nosotros, seres humanos, necesitamos la manifestación de los milagros. ¿Ok? Muy bien. Preguntas. Hasta aquí. Si no pueden, si no quieren hablar, pueden escribir, pero, y si pueden hablar, pues sería No, ninguna pregunta tengo yo. muy bien. iPhone 113. ¿Alguna pregunta?
Ángeles. Algo que no haya quedado claro, algo que necesite mayor explicación o profundidad en la explicación. ¿Todo bien? Ok, muy bien, Ángeles. iPhone 113, ¿todo bien? 10, 10.4, 10.4, ¿no? Bien. Entonces entramos precisamente al siguiente tema. El siguiente tema es cómo escapar de la oscuridad. ¿Cómo escapar de la oscuridad? Bien, nos dice, escapar de la oscuridad comprende dos etapas. Primera, el reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. El reconocimiento de que la oscuridad no puede ocultar nada. Este paso generalmente da miedo. Segunda, el reconocimiento de que no hay nada que desees ocultar aunque pudieras hacerlo. ¿Ok? Este paso te libera del miedo. Cuando ya no estés dispuesto a ocultar nada, no solo estarás dispuesto a entrar en comunión, sino que entenderás también lo que es la dicha y la paz. ¿Sí? Cuando te vuelvas completamente transparente, ya no hay absolutamente ningún secreto, no hay absolutamente nada que ocultar. Entonces, esto trae consigo la dicha y la paz. La oscuridad, de hecho, jamás podría ocultar a la santidad, pero tú puedes engañarte a ti mismo al respecto. Este engaño te hace temer porque te das cuenta en tu corazón de que es un engaño y realizas enormes esfuerzos por establecer su realidad. El milagro sitúa a la realidad en el lugar que le corresponde, y a la realidad le corresponde estar únicamente en el espíritu, y el milagro reconoce únicamente la verdad. De este modo, desvanece las ilusiones que albergas con respecto a ti mismo y te pone en comunión contigo mismo y con Dios. El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. ¿Sí? El milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo, que eso es lo que verdaderamente se hace. ¿Sí? Entonces, mi mente está al servicio del Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo ve la disposición y entonces utiliza tu mente para entonces llevar a cabo precisamente esta guía, este asesoramiento para ejecutar un milagro. Así se establece la verdadera función de la mente y se corrigen sus errores, que son simplemente carencias de amor. Tu mente puede estar poseída por ilusiones, pero el Espíritu Santo es eternamente libre. Si una mente percibe sin amor, percibe tan solo un armazón vacío y no se da cuenta del Espíritu que mora dentro. Pero el Espíritu restituye el Espíritu al lugar que le corresponde. ¿Sí? Perdón, pero la expiación restituye el Espíritu, pero la expiación restituye el Espíritu al lugar que le corresponde. La mente que sirve al Espíritu es invulnerable. ¿Sí? Entonces, la mente que sirve al Espíritu es invulnerable. Por eso nosotros, por ejemplo, si nos mantenemos precisamente al servicio del Espíritu, entonces no tenemos absolutamente nada que temer. ¿Ok? A nosotros nos entra mucho pánico, mucho miedo, precisamente porque nosotros durante el día no estamos precisamente o no ponemos nuestra mente al servicio del Espíritu. Por eso nos da ansiedad, por eso nos da preocupación, por eso estamos o vivimos preocupados por el mañana,
si se va a resolver algo, si va a haber qué comer, qué vestir, si va a haber dinero, si los hijos van a estar bien, si va a haber salud, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si nosotros, que creo que, digo, algunas personas que ya han practicado el curso de milagros anteriormente, pues si verdaderamente nosotros hemos aprendido algo acerca de esto, es simplemente poner nuestra mente al servicio del Espíritu Santo, ¿sí? Para que a través precisamente de ese servicio se dé también la expiación, ¿sí? Entonces, principalmente la expiación de mi propia mente. Y como expiación de mi propia mente, pues entonces volvemos a lo mismo, la neutralidad, ¿sí? La neutralidad y sobre la neutralidad es cómo te sientes, ¿sí? ¿Cómo te sientes? ¿Te sientes culpable? ¿Qué? ¿Te sientes vulnerable? ¿Te sientes triste, con miedo? ¿Cómo te sientes? ¿Sí? Entonces, porque digamos, por ejemplo, que si nosotros ponemos precisamente nuestra mente al servicio, entonces prácticamente no hay de qué preocuparnos, ¿ok? Las preocupaciones y las mayores preocupaciones es precisamente porque nosotros estamos tratando desde nuestra mente controlarlo absolutamente todo, ¿sí? Pensamos que todo es competencia nuestra, todo nos compete, ¿sí? Que todo lo podemos resolver ejecutando algo, haciendo algo, pensando algo, dirigiendo nosotros de cierta forma, de cierta manera, ¿ok? Y a veces, por ejemplo, cuando no sé si hayan vivido esto o les haya pasado, pero a veces cuando nosotros intentamos dirigir para entonces nosotros controlar, todo sale mal. Ups, ¿sí? Todo ese plan maestro que nosotros tenemos o teníamos, o sea, se viene abajo y sale peor, ¿no? El caldo que las albóndigas, sale más caro. ¿Ok? Entonces, por eso es precisamente por lo que nosotros, primeramente, cuando nos levantamos todos los días, es eh, preguntarle al Espíritu Santo, ¿sí? Poner nuestra mente, nuestro día, nuestros actos a su servicio, ¿sí? Y preguntarle directamente, ¿cuáles son los milagros que quieres llevar a cabo a través de mí el día de hoy? ¿Sí? Nada más, no, ya, no te preocupes por eso. Pero eso es poner a nuestra mente al servicio del Espíritu Santo, ¿sí? Aunque después te olvides de lo que hayas dicho, ¿ok? O sea, no vivas precisamente preocupada o preocupado por esta situación. Pues no ha pasado nada. Así como que eh, mm, yo a la expectativa, ¿no? De que algo grandioso suceda. Porque nosotros, por ejemplo, al hablar de milagros, pues esperamos que algo grandioso, ¿sí? Suceda. Y a veces los milagros simplemente suceden y ni siquiera nos damos cuenta, ¿ok? Lo que está pasando. ¿Y por qué? Así debe de ser. Porque el ego no debe de meter sus narices ahí. Por eso nosotros no nos damos cuenta. Porque entonces esto inflaría también demasiado al ego. Y esto no serviría absolutamente de nada. Entonces nosotros, a través precisamente de la expiación, es darle al espíritu el lugar que le corresponde. Ponerlo precisamente en ese trono, ¿sí? En nosotros, en ese trono que le corresponde, para que a través de ahí Él pueda dirigir. Cuando nosotros situamos a nuestro propio espíritu en el lugar que le corresponde, entonces se da la comunicación y es muchísimo más fácil
que algo se pueda manifestar, porque el espíritu no necesita absolutamente de nada, ni siquiera necesita de humildad, para que me entiendan, ¿sí? El ego es el que necesita ser humilde para entonces reconocer que hay algo superior a él y que siempre ha estado ahí, ¿sí? Entonces, y bueno, así es. Por eso dice, el milagro se une a la expiación al poner a la mente al servicio del Espíritu Santo. ¿Sí? Muy bien. La oscuridad es falta de luz, de la misma manera en que el pecado es falta de amor. No tiene cualidades únicas propias. Es un ejemplo de la creencia en la escasez, de lo cual solo se puede derivar errores. ¿Sí? La verdad es siempre abundante. La verdad es siempre abundante. Los que perciben y reconocen que lo tienen todo no tienen necesidad de ninguna clase. El propósito de la expiación es devolvértelo todo, o más bien devolverlo a tu conciencia. Se te dio todo cuando fuiste creado, exactamente como se les dio a todos los demás. ¿Bien? Entonces ha dado absolutamente todo. Debido a que nosotros tenemos como en muy alta estima nuestro cuerpo, nuestra salud física, nuestra salud mental, ¿sí? Todo esto es muy importante para nosotros, ¿ok? Entonces, debido a eso, pues entonces el curso de milagros también habla extensamente acerca de la sanación del cuerpo y acerca de la sanación de nuestra mente. Y obviamente, e indirectamente habla acerca de la sanación emocional, ¿sí? Que son las principales causas de cuando o de que el cuerpo enferme, ¿sí? Entonces, esto lo amplía en capítulos posteriores. ¿Ok? Entonces, pues bien, dice, el vacío, perdón, el vacío que el miedo engendra tiene que ser sustituido por el perdón. Eso es lo que la Biblia quiere decir con ya no habrá muerte. Y por lo que yo pude demostrar que la muerte no existe. Entonces, al final de cuentas, es, como decía Jesús, el último enemigo a vencer es la muerte. Cuando nosotros nos demos cuenta que la muerte es inexistente, que el espíritu nunca muere, ¿sí? A pesar de que físicamente nosotros dejemos este plano terrenal, entonces la muerte se vuelve inexistente. ¿Sí? Esto es, digo, de alguna forma, mm, cuando nosotros extrañamos a nuestros seres queridos que han partido, entonces, pues en realidad, ¿qué es lo que nosotros, o qué es lo que a nosotros nos duele? Si no es el tiempo y el espacio donde nosotros convivimos con esas personas, que tenemos recuerdos placenteros, amorosos con esas personas, ¿sí? Y esto a final de cuentas es lo que nosotros consideramos la muerte de hacia o sea, de la otra persona. Pero en realidad, espiritualmente, la muerte es inexistente. El espíritu no muere porque es eterno, porque el espíritu proviene de Dios, ¿sí? Nuestra mente es eterna porque también proviene de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces dice, viene a dar cumplimiento a la ley al interpretarla. La ley en sí, si se entiende correctamente, solo ofrece protección. Son los que aún no han cambiado su manera de pensar quienes han introducido en la ley la idea de las llamas del infierno. ¿Ok? O sea, las personas que no han cambiado la manera de percibir a Dios, entonces, claramente, como le temen a lo desconocido, ¿sí? Porque en realidad,
si lo conocieran, entonces ese tema del infierno pues quedaría completamente descartado, ¿sí? El infierno, los infiernos que nosotros vivimos son prácticamente parte de nuestra mente y esos infiernos los vivimos constantemente. Lo que nos atemoriza, como les digo, lo que nos enoja, lo que en nuestras creaciones, ¿sí? Yo les he comentado, por ejemplo, en algunas sesiones, porque si nosotros viéramos, por ejemplo, a un pensamiento de temor, de ira, de rabia, de miedo, etcétera, si lo viéramos o si esto tomara forma, entonces lo veríamos precisamente como un demonio, ¿sí? Y a veces simplemente lo vivimos de esa forma, porque cuando nos vivimos con este terror, pues entonces es prácticamente como si estuviéramos frente a un demonio, ¿sí? Frente a una información que no entendemos, pero que principalmente sabemos y pensamos que puede acabar con nuestra vida física eh, en un terrible sufrimiento, ¿sí? Y si nos remontamos un poquito hacia atrás, ¿sí? En nuestro propio pensamiento, es ¿qué es un demonio si no es algo que te hace sufrir? Algo que te atemoriza y algo que te lleva precisamente a sentir que puedes morir de una forma muy trágica, ¿sí? O que algo externo a ti se puede apoderar de ti, ¿sí? De esa forma y de esa manera, y que ese algo también te puede hacer sufrir un calvario, ¿sí? Y entonces eso lo vemos como un demonio, pero gracias precisamente a que nosotros eh, creemos fehacientemente en toda esta información, pues es como este demonio, que es un pensamiento, cobra vida. Nosotros alimentamos el ego, ¿sí? Pero hay un Dios, ¿sí? Que es nuestro creador y un Dios ego al que nosotros podemos alimentar. Y nosotros prácticamente tenemos esa facultad de decidir a quién poner la atención o a quién dirigir todo nuestro poder, ¿sí? Entonces, esa es nuestra facultad, como les decía hace algunos momentos. O sea, Jesús dice que la única diferencia que existe entre Él y nosotros, dice, no hay ninguna diferencia. En realidad, eh, ambos estamos viviendo en Dios. Tú no te has dado cuenta, yo sí. Tú escuchas todas las voces o sea, que aparecen frente a ti o a tu alrededor, y yo solamente escucho una sola voz, que es la de Dios. Y esa es la única diferencia. ¿Bien? Entonces, digamos, lo que les comentaba es simplemente una cuestión de práctica. Nosotros nos aterramos, nosotros vivimos en estas penumbras porque no hemos aprendido y no hemos practicado escuchar la voz que habla por Dios, la voz del Espíritu Santo, ¿sí? No hemos aprendido. Entonces, precisamente a través de los ejercicios y a través de la práctica de estas lecciones, pues es como nosotros vamos a ir dándole forma a todo esto, ¿sí? En nuestra vida, ¿ok? Dice el curso de milagros, mira, ya que estás soñando, pues ¿por qué no sueñas un sueño bonito, un sueño agradable? ¿Ok? Porque a final de cuentas es exactamente lo mismo. Soñar feo o soñar agradable depende solamente de ti y en dónde pongas tu atención. Dice, te aseguro que daré testimonio a través de todo aquel que me lo permita y en la medida en que me lo permita. Aquello de lo que das fe demuestra tus creencias y de esta manera las refuerzas. Aquellos que dan testimonio de mí están expresando por medio de los milagros que obran que han dejado de creer en la carencia en favor de la abundancia que han aprendido les pertenece. ¿Sí? Es abundancia, abundancia, abundancia. ¿Sí? El amor es abundante, Dios es abundante,
el vivir en la plenitud es abundancia, vivir en paz es abundancia, ¿sí? Entonces es simplemente una cuestión de tomar una decisión, de escuchar a una sola voz, ¿sí? Entonces les digo, esto es de alguna forma y de alguna manera, de repente se nos complica por todo el ruido, todo el caos que tenemos en nuestras mentes, todas esas preocupaciones también que nos afectan, nos aterran, nos hacen temerosos, pero en la medida que nosotros vayamos practicando y de que precisamente pongamos nuestra mente al servicio de Jesús, de Dios, del Espíritu Santo, de la unidad, de la unicidad, donde ellos habitan y residen, pues entonces en esa misma medida todo lo demás se va a ir componiendo solo. ¿Sí? Y esto es lo que es lo que se dice, o sea, busca primeramente el reino de los cielos. Y eso es prácticamente buscar ese reino en ti. Muy bien, preguntas. No, ninguna. ¿Cómo van las demás personas? Muy bien. Eh, ok, sí, Dalia, sin problema. Y les estaré, digo, las Gracias, Sergio. lecciones, eh, pues prácticamente mm, las mando para que las personas que no se pueden conectar, pues entonces ahí las estén al pendiente y que no se atrasen, ¿sí? Sí, muchas gracias. Entonces, muy bien, pues entonces si alguien más no tiene ningún otro comentario o nada más, ninguna otra cosa por aclarar, pues entonces dejamos nuestra sesión por este día aquí y bueno, nos estaremos viendo para la próxima semana a esta misma hora y en este mismo canal. Pues muchas gracias, nos vemos entonces pronto. Sí. Sigan, Gracias, practic- buenas noches. sigan practicando eh, los ejercicios, sigan practicándolos. Y si ustedes tienen alguna duda o alguna pregunta con respecto a alguna lección, también me pueden escribir directamente, ¿sí? Entonces estoy también al pendiente. Ese es prácticamente un grupo de estudio y cualquier cosa que les genere alguna duda, pues entonces con todo gusto. Gracias. Gracias. Ujú. Muy bien. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a ti. Bye.